Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es jueves 26 de agosto. Comenzamos Atlántico Noticias hoy en la Comunidad Valenciana. A primera hora del día encontraban el cadáver de un menor de 15 años tras el derrumbe de un edificio de 3 alturas en Peñíscola. Ahora se sigue buscando a su madre. Los perros especialistas en búsqueda de personas de bomberos de Castellón trabajan en estos momentos para tratar de localizarla bajo los escombros. Los 3 atrapados eran miembros de una misma familia. El edificio, construido entre los años 1989 y 1990, se derrumbó este miércoles por la tarde, según varios arquitectos, como un castillo de naipes. Las causas se desconocen. Y también seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia en España. Sigue bajando la presión hospitalaria, aunque la ministra de Sanidad pide cautela. El Consejo Interterritorial espera que con el fin de las vacaciones aumente el ritmo de vacunación. Miguel Vega. Sí, porque aunque más del 67% de la población diana de nuestro país tiene la pauta completa, nos quedamos y no conseguimos inmunizar el 70% antes de finalizar el mes de agosto. El Ministerio de Sanidad asegura que llegarán más vacunas en las próximas semanas para conseguir ese objetivo de cara a septiembre. Quedan 8 millones de vacunas en las neveras durante este verano, vacunas que se podrían utilizar para la conocida tercera dosis de refuerzo, pero el Ministerio de Sanidad asegura que se tomará esa decisión cuando tengan el informe de la Agencia del Medicamento Europeo. Y como cada día estamos muy pendientes de todas las novedades de Afganistán. Hoy hablaremos con un experto sobre conflictos y acción humanitaria en el programa, cuando en las últimas horas tanto Reino Unido como Estados Unidos avisan de una elevada amenaza de ataque terrorista en las inmediaciones del aeropuerto, donde miles de personas se encuentran a la espera de ser evacuadas. Y también les contaremos que ha caído el mayor punto de venta de droga de la capital Gran Canaria. Más de un centenar de agentes de la Policía Nacional intervinieron en la operación en un edificio ubicado en el barrio de La Isleta. Hay 3 detenidos. En unos minutos conectaremos allí en directo. Y al menos 40 muertos en el centro de Nigeria en un ataque de hombres armados que deja también numerosos heridos. El suceso ocurrió cuando pistoleros invadieron una comunidad indígena. Les atacaron y prendieron fuego a varias viviendas. El gobernador atribuye el ataque a hombres especializados en secuestro. Y seguiremos también pendientes de los incendios y las inundaciones que están golpeando al mundo. Fuego en Grecia, también en California. Allí los bomberos luchan contra el que es ya el incendio número 1 del país, mientras en lugares como Colombia o Venezuela se enfrentan a las consecuencias de las inundaciones, que dejan al menos 16 fallecidos. Comenzamos ya Atlántico Noticias y lo hacemos con la imagen en directo que nos llega desde Peñíscola, en la Comunidad Valenciana. Como ven, ahí se continúan con las labores de rescate tras el derrumbe de un edificio de 3 alturas ocurrido durante la tarde de este jueves. El edificio se desplomó por causas que aún se desconocen. Bueno, el objetivo de este operativo, que está activo desde anoche, es buscar entre los escombros del edificio derrumbado a una mujer que en estos momentos está desaparecida. Vamos a volver hasta ese punto en directo. Allí se encuentra nuestra compañera Majo Zaragoza. Buenas tardes. ¿Alguna novedad a esta hora? Buenas tardes. Aquí la última hora que os podemos contar desde Peñíscola es que los bomberos siguen buscando a esa mujer que ayer quedó enterrada bajo los escombros del derrumbamiento de un edificio. Ahora no lo pueden ver, que está por aquí detrás en esta urbanización. Bomberos de Valencia y Castellón han estado toda la mañana trabajando de forma manual y con ayuda de grúas para intentar levantar todos los escombros y poderla encontrar lo más rápidamente posible. Aquí lo que hemos vivido esta mañana es a muchos vecinos que anoche fueron desalojados de estas viviendas y que venían, estaban totalmente en shock, no sabían si irse, si quedarse, incluso algunos muy afectados porque han perdido sus viviendas. Respecto a la causa principal, se baraja en este momento que sea que se rompiera un muro de carga que sujeta la estructura de la vivienda. Al romperse este muro habrá creado un efecto dominó que habrá hecho que se caigan las viviendas de alrededor. Y esa es la última hora que os podemos contar.
140 efectivos trabajan sin descanso para localizar a una mujer que permanece desaparecida bajo los escombros. El derrumbe del edificio de Peñíscola ha dejado una víctima mortal, un menor de edad. Un joven de 26 años fue rescatado con vida y permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos donde se recupera. Fue él quien dio las instrucciones a los bomberos. Las 3 personas que estaban dentro del mismo apartamento en el lugar donde tanto los perros como adiestrados, como lo comentó el joven, pues estaban allí. Los bomberos insisten en la misma zona y han solicitado la asistencia de una grúa que retire el forjado que obstaculiza los trabajos de desescombro y de rescate. Ha sido complicado y muy delicado, porque los forjados estaban entrelazados entre ellos, pesan muchísimo y puedes desequilibrar. Durante las próximas horas se elaborará un informe técnico sobre el estado de las construcciones para conocer qué medidas se van a adoptar. El arquitecto de la Generalitat y del municipio de Peñíscola han entrado al perímetro para evaluar el estado de la edificación, para evaluar en qué zonas podemos trabajar con más seguridad. Un siniestro muy poco frecuente teniendo en cuenta que se trata de un inmueble con unos 30 años de antigüedad. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para conocer las causas de este derrumbe. Y pendientes también estamos de otra búsqueda que se está llevando a cabo en aguas Canarias. Salvamento Marítimo continúa buscando a varios migrantes desaparecidos tras naufragar la patera en la que viajaban cerca de Lanzarote. Podríamos estar hablando de 8 personas a la deriva. Ya se ha recuperado el cadáver de 3 mujeres que formaban parte de esta expedición. Vamos a conectar en directo con Alberto Fabricio. ¿Alguna novedad a esta hora? Buenas tardes. Con la primera luz de este jueves se ha reanudado el dispositivo de búsqueda de 8 migrantes desaparecidos en alta mar, pertenecientes a la embarcación que naufragaba en la madrugada de este miércoles a unas 15 millas al sur de Arrecife. En concreto, el rastreo se está llevando a cabo en una zona ubicada a unas 25 millas al sur de Arrecife y unas 10 millas al nordeste de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Que se esté haciendo más cerca de Fuerteventura puede ser debido a la situación de las corrientes que suelen ir de norte a sur y que haya trasladado los cuerpos hasta esa zona. Allí se encuentra un dispositivo de búsqueda que hasta esta hora continúa sin novedades. Lo están llevando a cabo la Guardamar Concepción Arenal y el helicóptero del GES. Ya por la tarde le sustituirá el Helimer de Salvamento Marítimo para continuar con esa búsqueda. Hay que recordar que durante la mañana de ayer se recuperaban esos 3 cuerpos sin vida pertenecientes a 3 mujeres y se logró rescatar a 28 personas, quienes pueden contarlo gracias a un aviso del CIBE que sí detecta este tipo de embarcaciones en la zona este y sur de la costa de Lanzarote. Y en Kabul comienza la cuenta atrás para la retirada de tropas en Afganistán. De hecho, varios países piden a sus ciudadanos que abandonen las entradas al aeropuerto. Itziar Pérez. Sí, ante ese peligro inminente, ante ese ataque terrorista, posible ataque terrorista, según el secretario de Estado de Estados Unidos, muy creíble y una amenaza real. Como bien dices, algunos países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia han pedido a su población que deje las inmediaciones del aeropuerto de Kabul porque su vida corre peligro y que por ende pues busquen un lugar más seguro. También los propios talibanes han confirmado esta información y por otro lado, Washington se ha reservado el aeródromo para poder agilizar esas evacuaciones y repatriaciones y por ello este mismo viernes países como Francia dejarán de repatriar, retiran sus tropas. Por otro lado, Alemania está intentando negociar con los talibanes para un uso comercial de los vuelos que como les puede servir para ampliar dichas repatriaciones después del 31 de agosto. Hasta ahora más de 100.000 personas han salido de Afganistán y por parte de los talibanes intentarán formar gobierno antes de la retirada de las tropas internacionales. Comienza el fin de las evacuaciones antes del próximo martes 31. Países como Reino Unido piden a sus civiles y cooperantes alejarse de forma inmediata del aeropuerto. Aconsejan ir a un lugar más seguro. Y de hecho Francia se retira este mismo viernes. Estados Unidos, por su parte, reconoce la amenaza de un atentado terrorista que podría suceder en cualquier momento. Washington se reserva el aeródromo para poder repatriar antes del miércoles a todos sus ciudadanos. Será el último país en abandonar Afganistán, mientras los talibanes comenzarán a controlar los vuelos a partir del 1 de septiembre. Eso sí, intentarán establecer su régimen antes de la fecha.
Y mientras, en esas mismas inmediaciones, vemos como las mujeres comienzan a llevar burka, cómo Afganistán empieza a sumirse en la pobreza y el terror, ya que según publicaciones de la ONU, más de 14 millones de personas necesitan llevarse algo a la boca. Para muchos y sobre todo para muchas, el 31 de agosto será un todo o nada. Vamos a hablar un poco más en profundidad hoy en Atlántico Noticias de la situación que se está viviendo en Afganistán y lo hacemos con el experto Jesús Núñez, actual codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? El colapso que se está viviendo en el país asiático agrava aún más el conflicto que lleva prolongándose ya 2 décadas. Realmente es un conflicto que efectivamente va acumulando una serie de errores ya desde el principio de una invasión y una ocupación del país con un enfoque claramente militarista que ha abandonado en muchos casos a la población afgana. No es que ahora comiencen a sumirse en la pobreza o en el terror, sino que es lo que han vivido prácticamente todo este tiempo y desde luego la victoria de los talibán plantea un futuro inmediato muy preocupante con los afganos como principales víctimas y especialmente a las mujeres. Si a eso se le añade una evacuación que se está haciendo en un contexto en el que son los talibán los que pueden dictar claramente las reglas de juego y establecer calendarios límites, pues podemos añadir todavía más preocupación a lo que pueda ocurrir en cualquier momento. La comunidad internacional ahora, pues ante esta situación, ¿deberá negociar con los talibanes? No hay, desgraciadamente, nada detrás de la palabra comunidad internacional. No hay nadie que la represente en su conjunto. La ONU ha mostrado claramente su impotencia y es el único legítimo representante de esa comunidad internacional. A partir de ahí es Estados Unidos el que ya en febrero del pasado año firmó un acuerdo de retirada, que no de paz, con los talibán, y es Estados Unidos el que tiene ahora mismo un acuerdo implícito con los talibanes para poder al menos llevar a cabo esta evacuación con ese escenario, con ese horizonte del 31 de agosto. Pero en cualquier caso no cabe esperar que haya una reacción de la comunidad internacional más allá de condenas o más allá de declaraciones de preocupación. Se alerta ya hoy de un posible atentado terrorista. ¿Qué serán las próximas horas? ¿Ocurrirá antes del día 31? ¿Esperarán al martes 31 si no abandona todos los extranjeros? En clave política, ahora mismo los talibán están intentando conformar un nuevo gobierno que puede tener o no más representantes del antiguo gobierno de Ashraf Ghani y también algunos de los señores de la guerra que en ningún caso han traído nada bueno para el país. Por lo tanto, lo que se avecina es, como digo, más oscuridad y más violencia en el territorio, con una alianza antitalibán que se va conformando, pero que difícilmente tendrá capacidad para poder dar la vuelta a la situación. Y por otro lado, los talibán no tienen tampoco el control pleno del territorio y, por lo tanto, grupos yihadistas como Al-Qaeda, Daesh o tantos otros, evidentemente que pueden en ese descontrol actual organizar algún atentado terrorista que añada todavía más violencia a la que ya existe. En cualquier caso, conviene no dejarnos engañar haciendo pasar a los talibán por más moderados o más modernos. Son lo que son, buscan dominar su territorio con arreglo a su visión estricta del Islam y claramente tienen hoy en día las condiciones para poder llevar a cabo ese plan. Son más de 100.000 las personas que ya han salido del país, pero pasan por muchas dificultades porque hasta ahora ya se empieza incluso a complicar llegar hasta el aeropuerto, ¿no? Porque tienen que pasar por esos puntos de control de los talibanes. Claramente son ellos los que tienen el control de la situación, los que tienen el control de todo el territorio que bordea al aeropuerto, que es la principal vía de salida. Evidentemente también hay puestos fronterizos con Pakistán e Irán, fundamentalmente, y con los países del Asia Central. Por lo tanto, se quiera o no se quiera, ahora mismo para llevar a cabo esa evacuación es necesario establecer algún tipo de vinculación, de interlocución con los talibán, puesto que de otro modo no habría manera ninguna de continuar la evacuación ni siquiera hasta ese 31 de agosto. Eso no quiere decir que se vaya a reconocer formalmente el gobierno talibán, pero es un hecho que a través de los errores cometidos hasta ahora, entre ellos el que esa evacuación no se haya realizado antes del abandono de las tropas de combate de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y que por otro lado se haya esperado a que Kabul haya sido tomada por los talibán, hace que ahora mismo la operación, como digo, pase prácticamente por sus manos. Señor Núñez, ¿qué pasará con todas esas mujeres, con todas esas niñas que no puedan salir en los próximos días?
No hablamos solamente de mujeres y de niñas, que evidentemente van a sufrir mucho las consecuencias del dominio talibán, sino de casi 40 millones de personas, que son los habitantes de Afganistán, que, recordemos, no han tenido plenos derechos, ni bienestar, ni seguridad garantizada en estos últimos 20 años. No pensemos que venimos del paraíso y vamos a caer ahora en el infierno, sino que la desventura militarista liderada por Estados Unidos en ningún caso ha conseguido ni democratizar ni estabilizar el país, y evidentemente ahora con los talibán la situación va a ser mucho peor porque, como digo, van sin ninguna duda a castigar a todos aquellos que no compartan su visión estricta de la ley islámica, y por tanto lo que cabe esperar es que aumente la crisis humanitaria y que aumente la violencia en el país, al mismo tiempo que aumente también la oposición a ese dominio talibán. Pues Jesús Núñez, actual codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, muchas gracias por todos estos apuntes que nos ha dado aquí en Atlántico Noticias. Encantado, buenas tardes. Y la comunidad afgana residente en Barcelona se ha vuelto a concentrar en la Plaza Sant Jaume de Barcelona para pedir que los gobiernos internacionales, España entre ellos, puedan evacuar a sus familiares de Afganistán y llevarlos a países seguros. Los organizadores de la manifestación han mostrado su preocupación ante lo que pueda pasarle a mujeres y niñas en manos de los talibanes. Y el número de afganos evacuados por España supera ya la cifra de los 1.400 tras la llegada de los últimos vuelos a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. Los aviones españoles encargados de la repatriación de afganos aprovechan al máximo sus capacidades. Jonathan Dennis, para evacuar al mayor número de colaboradores posibles. Sí, es que como estamos viendo, el tiempo se agota para sacar a los ciudadanos del país. No hay todavía una comunicación oficial por parte del gobierno, pero se prevé que España acabe mañana mismo con ese plan de evacuación, tal y como están haciendo otros países de la Unión Europea. Y es que, aunque en principio Estados Unidos controlará el aeropuerto de Kabul hasta el próximo 31 de agosto, hay que darles tiempos a ello para que desmantelen todo ese control que tienen del aeropuerto para sacar a sus 5.000 soldados. Y también la situación se complica por momentos. Ya hay accesos que están completamente cerrados y el riesgo de atentados, como veíamos, cada vez es mayor. El gobierno de España sigue manteniendo que va a sacar al mayor número de personas posibles, aunque reconoce que con esta situación algunas personas se van a tener que quedar atrás. Aquí en esta base aérea de Torrejón de Ardoz ya han llegado más de 1.500 afganos desde que comenzó este plan de evacuación. Ya unos 500 están repartidos por centros de acogida de las comunidades autónomas y esta tarde se prevé que llegue una nueva aeronave. Y cambiamos ahora de asunto y hablamos de coronavirus. El informe de la inteligencia estadounidense sobre la procedencia del virus aún no arroja resultados, pero sí crea nuevas tensiones porque China atribuye la pesquisa a motivaciones políticas. Laura Sepúlveda tiene todos los detalles. Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad. Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no puede llegar a ninguna conclusión científica sobre el origen del virus y solo interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha contra el virus. Al cierre de esta nota, Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson & Johnson ha mostrado que hasta 8 meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis permanecen los anticuerpos, pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos. Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína pico, 9 veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única. Estas fases clínicas aún requieren de más procesos que son parcialmente financiadas por entidades oficiales, según ha confirmado la empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América. Son
cientos de manifestantes en las calles de Nueva York tras el anuncio del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, de la obligatoriedad de vacunar a los maestros y personal de las escuelas públicas. Además, en la Gran Manzana ya es necesario presentar un certificado de vacunación para entrar en restaurantes, gimnasios u otros negocios. Unas medidas que son parte del impulso de vacunar a residentes y así retrasar la propagación de la variante Delta. Y con el 30% de la población mundial vacunada, algunos países como Israel ya están administrando la tercera dosis de refuerzo para proteger a la población ante las nuevas variantes. Mutaciones del virus que, según la Organización Mundial de la Salud, seguirán apareciendo mientras no se produzca un reparto más igualitario de las vacunas. Miguel Vega. Sí, porque 8 meses después del inicio de la campaña de la vacunación a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud asegura que gran parte de las vacunas se quedan en tan solo 10 países y el reparto es muy desigualitario. Por eso esos 10 países ahora mismo se están planteando comenzar a inocular de cara a septiembre la tercera dosis de refuerzo. Pero la Organización Mundial de la Salud asegura que no hay evidencias científicas que aseguran que esto puede frenar las nuevas mutaciones del virus. La OMS asegura además que mientras que no se consiga la inmunidad de rebaño a nivel mundial, las nuevas mutaciones podrían echar por tierra el trabajo conseguido en los últimos meses. El director general de la Organización Mundial de la Salud asegura que tras 2 meses de aumento de contagios y de fallecidos durante la última semana, parece que la pandemia comienza a estabilizarse. Más de 214 millones de personas se han contagiado en todo el mundo desde el inicio de la pandemia. Tras 2 meses de aumento de infecciones, según la Organización Mundial de la Salud, comienza a notarse una estabilización. Y la principal culpable es la variante Delta, que ha provocado un repunte del 20% de las infecciones en Asia y un 8% en América. Ante el temor ahora que estas nuevas mutaciones del virus resten efectividad a las vacunas, muchos países se plantean la tercera dosis de refuerzo. Cuando algunos países se permiten tener un refuerzo, otros ni siquiera están vacunando la primera y segunda ronda. Es una cuestión moral. Y es que solo el 30% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. En África, por ejemplo, no alcanza ni el 4% de la población inmunizada. En España aún no se ha tomado una decisión en firme sobre la dosis de refuerzo. El Ministerio de Sanidad espera conocer el informe de la Agencia del Medicamento Europeo y también las investigaciones que realizan las propias farmacéuticas. La de Pfizer es un ensayo clínico de la tercera dosis sobre la misma vacuna existente. La de Moderna es un ensayo clínico sobre una nueva, formulación de la vacuna adaptada a determinadas variantes. Alemania, Francia o Estados Unidos han anunciado que comenzarán a inocular la tercera dosis de refuerzo a la población más vulnerable a partir de septiembre. Japón ha suspendido por precaución la vacunación con 3 lotes de la vacuna de Moderna, cuya producción por parte de la farmacéutica española Rovi, tras hallar materiales extraños en su interior, concretamente en 8 puntos de vacunación. El país nipón dispone en la actualidad de 1,63 millones de dosis de esta vacuna. La empresa, que no ha paralizado su producción, tiene capacidad para fabricar 600 millones de dosis anuales. Y mientras España aún espera conocer el informe de la Agencia del Medicamento Europeo para administrar la tercera dosis de refuerzo, el Consejo Interterritorial ayer avanzó su estrategia para los próximos meses. Pero por el momento, Miguel, nuestro país espera poder retomar la velocidad de crucero de vacunación después de las vacaciones. Sí, porque el ritmo que habíamos conseguido en el mes de julio de vacunación, con la llegada de más dosis durante el mes de verano, no se podrá cumplir ese objetivo en agosto de tener inmunizado el 70% de la población de cara a finalizar el mes de agosto. Por el momento tienen la pauta completa algo más del 67% de la población diana. Son cerca de 32 millones de personas. Pero ahora el Ministerio de Sanidad asegura que esos 8 millones de dosis que están en las neveras de las comunidades autónomas se podrían destinar, siempre y cuando lo aconseje la Agencia del Medicamento Europeo, a la tercera dosis de refuerzo de cara a septiembre. Pero también la ministra Carolina Darias ha asegurado que seguirán llegando nuevas vacunas para cumplir con el objetivo de tener inmunizado al mayor porcentaje de la población en los próximos meses. La tendencia descendente se observa en todos los grupos de edad. Si bien la tendencia es favorable, tenemos que ser tremendamente cautos, porque todavía las cifras de ocupación están todavía en un rango elevado. Lo que tenemos que hacer es que esas vacunas que estén en neveras vayan a deltoides y vayan cuanto antes, porque cuanto más
tengamos la cobertura vacunal, más estaremos en condiciones de afrontar un otoño y, sobre todo, si puedan producirse nuevas variantes. Entendemos que el periodo estival ha tenido gran parte que ver con esta ralentización. No obstante, creo que este país, la ciudadanía de este país, es un ejemplo. Es un éxito de país la campaña de vacunación. Y tras la revisión de Sanidad, Gran Canaria baja a nivel 3 por la mejora de sus indicadores epidemiológicos. El resto de islas se mantienen una semana más en el mismo nivel de alerta en el que se encontraban. Canarias ha registrado esta semana 176 brotes nuevos con 826 casos asociados. Ahí en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, Cristina Quesada, se registran 3 brotes nuevos. Sí, aquí se han notificado 3 brotes laborales en 3 barcos, 2 de pasajeros y un crucero, y en total son 19 las personas afectadas, la mayoría personal de la tripulación. Pero también preocupan 2 brotes asociados a colectivos vulnerables. En general, en Canarias se han registrado menos brotes, con menos personas contagiadas esta semana en comparación con la semana anterior, pero a los 176 nuevos brotes hay que sumar 72 brotes antiguos que siguen activos. Uno de ellos alcanza ya a 42 personas en Fuerteventura y otras 42 personas están afectadas por otro brote aquí en Gran Canaria. Y el próximo curso escolar arrancará en Italia el próximo día 1 de septiembre y lo hará con novedades, ya que profesores, personas escolares y estudiantes universitarios estarán obligados a presentar el pasaporte sanitario, una decisión anunciada por el ministro de Educación, Patricio Bianchi, que ha levantado controversia, ya que aún los centros educativos no saben cómo van a aplicar esta normativa. Según Bianchi, el control será efectuado por los directores y ya se está trabajando para crear un sistema operativo. Y en Francia, tras imponer el certificado de vacunación para acceder al interior de ciertos comercios e imponer la vacunación al personal sanitario, ahora el gobierno anuncia que los trabajadores de sanidad que no estén vacunados el día 15 de septiembre serán sancionados. Según el ministro de Sanidad, se toma esta decisión para evitar nuevos rebrotes en las residencias de mayores. Francia ha anunciado que comenzará a inocular la tercera dosis de refuerzo a partir del 13 de septiembre. Y mientras la comunidad internacional debate sobre la necesidad de administrar la conocida como tercera dosis de refuerzo, en Cali, Colombia, las autoridades identificaron un caso insólito. Un hombre que se ha vacunado hasta en 7 ocasiones con diferentes fórmulas. Según apuntan los primeros informes, el paciente sufre problemas mentales y lo hacía sin darse cuenta. De acuerdo con la secretaria de Salud del departamento, la persona que recibió las 7 dosis tiene problemas mentales. Asegura que en uno de los megacentros, el hombre de 65 años de edad sacó de su billetera los 7 carnets de vacunación, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Janssen, los biológicos que alcanzó a aplicarse. Perdía su memoria, él iba a vacunarse hasta que en alguna ocasión encontraron que ya había una vacuna, le pidieron el carnet de vacunas y saca de su billetera muy bien guardaditos 7 carnets con 7 primeras dosis. Esta persona no ha sufrido inconvenientes de salud y por su condición no será sancionada. Es una persona adulta, mayor, que probablemente tiene dificultades de memoria, que probablemente escuchaba todos los días que había que ir a vacunarse y iba todos los días a vacunarse. Pero ¿cómo logró burlar los filtros? Explica la secretaria de Salud de Cali que esto obedece a las fallas en la consolidación de las bases de datos. No hay una base de datos en línea, pues la persona llega con su carnet en físico y si tiene solamente una, pues le aplican una segunda. Entonces, esto es lo que hace y demuestra pues las debilidades de los sistemas. Desde el Centro de Infectología Pediátrica señalan que aún no hay estudios clínicos sobre las consecuencias de aplicarse más dosis de las que se requieren para combatir el COVID-19. Ningún estudio clínico ha evaluado las consecuencias a corto o a largo plazo de recibir esquemas diferentes a lo que está actualmente recomendado por las diferentes asociaciones científicas o por los ministerios. Por lo tanto, no podemos saber con exactitud qué puede ocurrir si una persona recibe múltiples dosis y de diferentes casas farmacéuticas. Desde la Secretaría de Salud de Cali y del Departamento del Valle señalan que trabajan para fortalecer los sistemas y las bases de datos. Y volvemos a hablar de Afganistán porque España prevé poner fin este viernes a su puente aéreo en una semana donde nuestro país se ha convertido ya en la puerta de entrada a Europa de afganos que huyen del horror talibán. Pues hoy les vamos a contar un caso particular, una familia de 2 afganos que pudo ser evacuada de Kabul y que vive ya en Madrid tras solicitar asilo. Nos va a contar su experiencia hoy aquí en Atlántico Noticias Pablo Llano Torres, director de la ONG CESAL. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Usted se ha hecho cargo de esta familia que llegó a Madrid, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en la noche del pasado jueves. Sí, eso es. Era uno de los, el primer vuelo que llegó aquí a la base de Torrejón de Ardoz, procedente de Kabul, y entre los repatriados españoles también llegaron las primeras familias afganas y en concreto pues una de ellas pues fue la que nos derivaron a nuestra entidad CESAL, como entidad que somos colaboradora del Ministerio de Migraciones, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el que lleva el programa de protección internacional, que se está haciendo cargo, digamos, de tanto la llegada y el análisis de los casos de estas personas que llegan aquí, como la derivación a las entidades que luego les estamos acogiendo y ayudando en su integración. Estamos hablando de una familia, un matrimonio compuesta por 7 hijos, pero además vienen acompañados de más familiares. ¿Cómo ha sido su salida? ¿Lo dejaron todo allí, han venido sin nada y ahora pues tienen asistencia gracias a ustedes? Claro, son situaciones realmente dramáticas, ¿no? Y llegan aquí pues con todo el trauma de lo que ha sido la salida precipitada de su país, dejando todo atrás, dejando sus casas, sus posesiones, sus amistades, sus familiares también allí. Y por lo tanto, pues llegan aquí pues agradecidos de la acogida y de la atención que se les presta, pero con mucha preocupación, mucho miedo todavía por las personas que quedan allí, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, pues abiertas a hacer un camino de integración aquí, hasta cierto punto agradecidas. Son familias muy numerosas, como este caso, ¿no? Pues muchos hijos, algunos también con algunas vulnerabilidades, ¿no? También una mujer embarazada, pues que hacen que sea complejo, digamos, su caso. Pero, como digo, lo más complejo realmente es por romper un poco, porque todavía están con la cabeza allí, todavía nos hacen cargo de que ya están aquí, de que ahora su vida la tienen que reprender aquí, camino que es realmente difícil. Nosotros les acompañamos pues, en ese proceso de integración, ¿no? Tanto a nivel concreto, a nivel educativo, a nivel de salud, de empadronarse aquí, de poder acceder a los diferentes servicios que se ofrecen, como también una atención psicológica, una atención jurídica para ayudarles a ese proceso de ir normalizándose aquí, si Dios quiere, pues también a que puedan llegar a tener una vida autónoma. Sí, de hecho se encuentran alojados en una vivienda que pertenece a la ONG mientras se tramite esa petición de asilo, pero podemos hablar que es un proceso que podría durar incluso 2 años. Sí, no, bueno, hoy en día el Ministerio acelera mucho los procesos. Ellos ya han hecho la solicitud de asilo, por eso es una familia que nos han derivado a nuestra entidad. Ahora tiene que hacer el análisis pertinente, porque es así, protocolariamente, ¿no? El Ministerio del Interior es quien decide sobre esa solicitud de asilo, pero mientras tienen este derecho, por así decir, de ser atendidos entre 1 año y medio y 2 años para su proceso de integración, ¿no? Entonces ellos al menos pueden tener la tranquilidad de poder reemprender un poco su vida en este periodo en el que, como digo, se les presta estos servicios y sobre todo se les ayuda a esta vida autónoma, ¿no? A que puedan encontrar un trabajo, a regularizar su formación, sus estudios, etcétera, ¿no? Bueno, a emprender su vida, aprender un idioma, pues eso mismo, encontrar un trabajo, los menores poder estudiar también, escolarizarse, pero incluso algo tan sencillo como ahora poder ponerse la vacuna de la COVID-19. Sí, y tengo que decir que la verdad es que la respuesta del gobierno español ha sido amplia y enseguida se nos pusieron en contacto también del Ministerio de Salud, oye, para vacunar a estas personas que hayan llegado y que lo antes posible puedan ser vacunadas. Ya se les hizo pues, un primer test de antígenos cuando llegaron a la base de Torrejón. O sea, sinceramente se está haciendo un trabajo coordinado, un trabajo difícil porque logísticamente está siendo complicada. Sin duda la salida de las personas, pero también aquí la llegada a Torrejón. Y un poco en cuanto se nos deriva a las entidades, nosotros nos hacemos cargo, pero siempre con ese trabajo coordinado, ¿no? Con las diferentes instituciones, porque efectivamente hay que entender todos los aspectos, ¿no? De sus vidas, desde el de salud, pero el tema psicológico, el tema jurídico y evidentemente ayudarles a reemprender aquí su vida. Para algunos es más fácil, para los niños normalmente es como más inmediato el hacerse a su nueva situación. Para los adultos romper un poco, como digo, mentalmente con lo que han vivido, pues es un proceso mucho más largo, ¿no? Claro que sí. Pablo Llanos, enhorabuena por el trabajo que hacen desde la ONG y bueno, y como esta, muchas otras familias que estamos atendiendo ahora mismo en España. Gracias por atendernos. Muchas gracias.
Y la compañía aérea Qantas Airways comienza a prepararse para reanudar los viajes internacionales con países con altas tasas de vacunación a partir de diciembre. Tendrá que recibir ahora la autorización del gobierno de Nueva Zelanda, que mantiene un bloqueo ante el aumento de contagios de las últimas semanas. La idea es recuperar las conexiones con países como Singapur, Japón, Estados Unidos o Reino Unido. Este anuncio ha provocado que las acciones de la aerolínea se disparen en las últimas horas. Pues el tráfico aéreo empieza a mejorar sus datos en comparación con los últimos meses, una mejora que ha sido visible ya en el mes de julio, aún con la operatividad reducida, con un 32% menos de vuelos que si lo comparamos con el año 2019. En estos momentos la recuperación de España es mayor que la registrada en toda Europa, según el gestor de navegación aérea de España. Vamos a hablar con ellos. Hoy en Atlántico Noticias saludamos a Laura Garcés, directora de la red de Enaire. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se confirma la recuperación del tráfico aéreo aquí en España con un descenso de tan solo un 32%, ¿no?, si lo comparamos con el año 2019. Correcto, se confirma la recuperación de tráfico. En el mes de julio hemos gestionado un 32% menos de tráfico que el mismo periodo del 2019, del periodo antes de la pandemia. Eso a nivel de España. A nivel de Canarias, ese porcentaje ha sido mayor, la reducción ha sido menor. Hemos gestionado un 73% del tráfico del 2019. Es decir, por encima de la media española, tanto en volumen como en vuelos nacionales, ¿no? Correcto, correcto. En España hemos gestionado un 68% en el mes de julio. En Canarias hemos gestionado un 73%. Sin duda ha contribuido mucho a la recuperación del número de vuelos el tráfico doméstico o el tráfico nacional, los viajes nacionales. Y en lo que respecta al mes de agosto, en España, a nivel de red, a nivel de España, ese porcentaje de tráfico ya ha subido al 75% del mismo periodo del 2019. Y en Canarias ya estamos en un 80% del mismo periodo del 2019. Aumentan los vuelos nacionales, pero ¿cuál es la previsión para el otoño-invierno, tanto para Canarias como para toda España? Bueno, las previsiones, la tendencia, esperamos que se mantenga la tendencia de la recuperación de los vuelos. Las previsiones en concreto para Canarias son que esperamos que el 80% que ahora estamos gestionando en agosto, en septiembre lleguemos hasta el 85% del tráfico que había antes de la pandemia en ese periodo. Y de cara al otoño, la estacionalidad del tráfico aéreo va a hacer que otras regiones de España no vean aumentado su número de vuelos debido a que sus meses pico, sus meses de temporada alta, son más bien los meses de julio y agosto, como pueden ser pues, las áreas del Mediterráneo, Baleares, por ejemplo. Sin embargo, para Canarias, la estacionalidad supone que una demanda más alta de vuelos y una demanda más sostenida de vuelos a lo largo de todo el año, con lo cual esperamos que a partir de octubre los vuelos también sigan aumentando en Canarias y que Canarias continúe como el epicentro de la recuperación del turismo. Pero para ello, desde Enaire han tenido que aplicar una operativa dedicada al verano para esta recuperación, ¿no? Es correcto. Desde este verano y teniendo en cuenta la importancia de la recuperación del sector aéreo y que ha sido digamos, está llevando la peor crisis por el tema de la pandemia. En Enaire estamos llevando un plan de recuperación del tráfico aéreo que consiste, entre otras medidas, en una bajada de las tasas aéreas desde el inicio de la pandemia. Estamos manteniendo una bajada de tasas que en el periodo 2020-2021 supone una reducción de un 20% de las tasas aéreas para Canarias. Y este esfuerzo conlleva que España sea el país de los 38 de Eurocontrol que más ha bajado sus tasas, que las mantenga un 8% por debajo de la media europea. Y por otra parte, pues estamos aplicando medidas de refuerzo de los servicios de control, manteniendo siempre los máximos niveles de seguridad. Muy bien, pues Laura Garcés, directora de la red Enaire, esperemos que a medida que pasen los meses sigan subiendo esas cifras. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.
Y ahora cambiamos de asunto porque al menos 36 personas han sido asesinadas en Nigeria por un grupo de atacantes en plena noche. Según las autoridades, los hombres armados fueron casa por casa matando a los residentes. También destruyeron varios edificios y hasta un puente. El estado de Plateau se ha convertido en el epicentro de los enfrentamientos étnicos entre Hausa, Fulani y varios grupos étnicos minoritarios. En el último año, Nigeria ha experimentado un recrudecimiento de la violencia con secuestros y robos. Y de vuelta a España, en Murcia, 3 personas han fallecido por inhalación de gases mientras realizaban labores de mantenimiento en uno de los 3 tanques de un barco del cual formaban parte de su tripulación. Todo apunta a que se trata del capitán, un marinero y el contramaestro de un barco que había partido desde Valencia hasta Cartagena con un cargamento de aceite de girasol. Un cuarto tripulante se encuentra hospitalizado en estado grave. Y Atenas hace balance de uno de los peores desastres naturales que ha sufrido el país en los últimos años. El fuego también arrasa áreas de Bolivia y Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Sin embargo, luchan contra las consecuencias de las intensas lluvias. Reconocemos que lidiar con la crisis climática nos está obligando a cambiar todo. Es lo que dice el primer ministro griego, que admite errores en la gestión de los incendios. Pero a la oposición no le convencen sus explicaciones. Lo acusan de ser el responsable del mayor desastre natural del país en los últimos años. Nunca adoptó la política de prevención de incendios, le recrimina el líder de la oposición. Los efectivos de emergencia lidiaron con más de 1.200 incendios forestales, casi 60 al día. El fuego arrasó más de 100.000 hectáreas en un mes, en el que Grecia experimentó las temperaturas más altas desde 1987. Al otro lado del mundo, el fuego también afecta a una zona boscosa de California, en Estados Unidos. Los efectivos se afanan en las labores de extinción de un incendio forestal que también está llegando a zonas residenciales. También se quema Santa Cruz, en Bolivia. Esto es lo que causan los incendios. La intoxicación por humo mata a leopardos, tortugas, pecaríes o armadillos. Se han quemado casi 600.000 hectáreas. 9 municipios han declarado el estado de emergencia en una región en riesgo extremo de incendios forestales por las altas temperaturas y la sequía. Y en Mérida, Venezuela, buscan personas desaparecidas. Al menos 16 han muerto por las intensas lluvias que han provocado deslizamientos de tierra y desborde de ríos. Más de 1 millar de casas han sido destruidas. Las autoridades locales reconocen que no tienen los recursos para ayudar a las zonas afectadas. Cada vez que hay temporada de lluvia, nosotros tenemos esta problemática siempre, año tras año. Colombia también sufre las consecuencias del cambio climático. Entre calles inundadas piden ayuda urgente al gobierno. Estamos como un pueblo fantasma. Aquí la gente ha salido como ha podido, sus animalitos, las cosechas. Gallina, todo eso se perdió. Todo, no quedó nada. En un país en el que la temporada de lluvias ha matado a decenas de personas y destrozado miles de hogares, esperan todavía más agua en septiembre. Y volvemos a las islas y conectamos en directo con Gran Canaria. Hoy ha sido desarticulada el mayor punto de venta de droga de Las Palmas de Gran Canaria. Hay 3 personas detenidas y más de un centenar de agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir en un operativo ubicado en un edificio del barrio de La Isleta. Silvia Luz, cuéntanos cuál es la última hora. Sí, la última de las detenciones se llevaba a cabo en este inmueble que pueden ver a mi espalda. Era una mujer, además ha habido registros en otros puntos de este barrio de La Isleta y también en Zárate, donde se han encontrado diferentes cantidades de dinero, y en esta misma calle también heroína y crack. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Vamos a terminar aquí Atlántico Noticias y hoy nos vamos a despedir, y para ello hemos elegido la música de la cantante mexicana Thalía, que tal día como hoy nacía en 1971, con su tema de bachata moderna, Te perdiste mi amor. Saliste a buscar y no sabían igual esos besos que yo te entregaba. No pudiste hallar la felicidad, esa que tanto deseaba. I wanna know, just let me know, how could you let me walk away? I wanna know, I gotta know, how could you just take my love? La estrella mexicana llega al medio siglo y sigue vigente y vital, además con música renovada en los últimos años, donde ha encontrado su nuevo hogar en el género urbano. Se quedan ya con toda la actualidad del día en el Telenoticias 1. Volvemos mañana. Feliz tarde. Dice mi amor, you don't know, dejaste mi cama llorando.
muchos no han logrado, ni soñando.